Hola, 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 ¿cómo están amigos renovadores? Qué alegría estar con todos ustedes del otro lado de la pantalla. Y hoy es un día muy especial porque hemos viajado a México a encontrarnos con un especialista en campañas electorales que actualmente está también trabajando mucho, ya que está cercano a unas cuantas campañas electorales que está asesorando y se hizo un tiempo para estar con nosotros. Pero antes de presentar a mi amigo Helios, les voy a contar un poco quién es él, porque tiene un currículum espectacular y que vale la pena que repasemos al menos en forma sintética, ¿no? Helios Ruiz Esparza es especialista en cultura organizacional. Es presidente de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos, ACIPOL, y director general de Elitix Consulting. Estudió Administración y Derecho. Ha participado en campañas federales y locales. Ha sido y es asesor de funcionarios públicos. Tiene experiencia en los poderes ejecutivos, legislativo y judicial. Además, es autor del libro Organización 101 y coautor de los libros Consultoría Política Profesional, Ganar y Punto, Campañas Electorales en Tiempos de Inmediatez y Esperanza Presente de la Ciudad de México. Es además un afamado columnista e invitado por los principales medios como colaborador en programas como el Canal 14 y la columna Divergente y Springform. Así que le vamos a dar la bienvenida a este genio. Bienvenido, Helio. Qué alegría tenerte con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno, Helio. Mira, hay algo que cuando hablábamos la primera vez que conversamos, una de las cosas que me dijiste, yo te pregunté, ¿cuál es tu ámbito de especialidad? ¿Qué es lo que más te apasiona? Y me dijiste, mi pasión está en la creación del mensaje. Y eso me impactó mucho y te voy a decir por qué. Porque veo que el mundo cada vez, en todas las áreas, esto se ve mucho en el ámbito también empresarial, que la gente se va especializando cada vez más, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un colega amigo que él es economista y se especializó en precios. Mi primo es médico clínico, pero se decidió especializar en gerontología, ¿no? Y así cada vez estamos con gente que toma un tema y lo lleva a un lugar casi de perfección para, bueno, desarrollarlo de la mejor manera que se puede imaginar, ¿no? Y eso me pasó un poco, creo, cuando me contaste que eras especialista en creación del mensaje. Contanos a todos qué hace por un político en campaña un especialista en creación del mensaje. Pues mira, yo creo que en lo personal, mira, te explico un poquito para que entiendan un poquito el contexto. Yo entré a la política a los 15 años, me llamó mucho la atención eh, y durante esta época he visto muchas campañas políticas, pero como joven me aburrían. De repente decía como que, ¿por qué no comunican de forma diferente? ¿Por qué no se hace un mensaje llamativo? ¿Por qué no? Y justamente por eso me enfoqué y empecé a estudiar, empecé a trabajar en ello, en la creación del mensaje. ¿Por qué? Porque creo que el mensaje es parte fundamental, al igual que otras, porque no voy a decir que una es más que otra, sino que el mensaje es fundamental para una correcta comunicación. ¿Por qué? Si tu mensaje no llama la atención, no sirve. Si tu mensaje no conecta con la gente, no sirve. Y a ver, hoy en día, perdón, pero todos, literalmente todos, buscamos llamar la atención de las personas. Si nos metemos, por ejemplo, con el tema mercadológico, ¿cuál es la base o cuál es el objetivo de la mercadotecnia? Llamar la atención para que consuma alguien algo. Entonces, es decir, a ver, como políticos, pues no solamente estás compitiendo si eres candidato, por ejemplo, a diputado o a gobernador o a presidente. No estás compitiendo contra los otros candidatos a presidente nada más. Si estás en una elección grande, como aquí en México, pues estás compitiendo por la atención de todos los candidatos, alcaldes, gobernadores, presidentes, diputados, senadores. Aparte, también Coca-Cola, McDonald's, Nike, Adidas, todos, hoteles, escuelas, todos están buscando la atención para que los vean y para que les compren.
Entonces, frente a todo este vorágine justamente de comunicación y de mensajes, que todos los mensajes buscan llamar la atención, ¿cómo te vas a destacar? Y luego para el tema de la política, que la verdad, siendo honestos, tenemos que ser realistas, ¿no? A la mayoría de la gente no le interesa tanto. ¿Por qué? Porque tiene sus temas en otros lados. Tiene sus propios problemas, tiene sus propias necesidades. No está dentro de los principales temas que quiera saber el tema de la política. Entonces, con todo este contexto, por eso yo considero que el mensaje político es prioritario en una campaña política y en un gobierno también. Porque también si están en gobierno alguna autoridad y no sabe comunicar, no sabe utilizar los mensajes correctos, no puede comunicarse, no llama la atención. ¿Y qué ocurre con la gente? Pues cree que no ha hecho nada. Entonces, por este contexto así general, me empecé a enfocar más en el tema del mensaje, tema de la comunicación política, justamente el mensaje. Sabés que ayer estaba reunido con un colega y me contaba que en un gobierno lo habían llamado una vez porque tenían problemas. Justo hablaste del tema de comunicación de gobierno. Y me dice, mira, me llamaron, había justo una serie de ministros nuevos, querían que les explique cómo puede ayudar, ¿no? A esta persona. No quiero dar muchas referencias porque es una persona muy reconocida en Latinoamérica. Esta persona quería, bueno, que le ayuden y lo hizo no en forma directa, a través de sus ministros, y armaron una comisión, ¿no? Muy linda, muy importante, y lo fueron a ver a su oficina, este colega especialista, y él contento de la importancia de trabajar para este importante gobierno latinoamericano, hizo una exposición, y además también vio cuáles eran las fortalezas y las debilidades, ¿no? De la persona que le va a contratar y todo. Y una de las cosas en las que él llegó como a manera de conclusión es que, bueno, que uno que también tenía que tener conciencia de cuáles eran las propias limitaciones, que había un trabajo que hacer, que todo esto iba a ir, digamos, avanzando paulatinamente en la medida de que este asesor pueda trabajar con ellos para darles herramientas, para mejorar el mensaje, pero que en la urgencia lo mejor era ser, bueno, un poco más medido, tener un poco más de elementos, quizás utilizar un discurso leído, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, terminó esta exposición, dice, 3 horas estuvimos todos trabajando. Al otro día estaba esta conferencia de emergencia, que era por la que él lo habían convocado, y todo lo que hizo quien lo contrató fue todo absolutamente al revés, ¿no? Entonces, yo pensaba, cuando te escuchaba, que no siempre pasa esto, pero bueno, que me gustaría que me cuentes cuál es tu experiencia respecto de eso. Pienso también entre toda la gente que está del otro lado de la pantalla escuchándonos, hay muchos políticos en el Perú que están armando sus equipos. Están armando sus equipos porque ya estamos en momento de inscripciones, el año que viene se empieza oficialmente todas las campañas. Entonces, está todo muy revolucionado, los pases de gente de un partido a otro, etcétera, etcétera. Y me ponía a pensar en alguien que te llama y te dice, Helios, quiero mejorar mi mensaje para conectar con la audiencia, ¿no? Y no soy especialista, eh, es mi primera campaña o mi segunda. Elios, necesito que me ayudes. ¿Cómo hago para conectar con mi audiencia sabiendo que es tu especialidad? Pues son varios pasos. Primero, tienes que saber qué quieres. Y de repente varios me dicen, ¿cómo? ¿Qué quiero? O sea, suena una pregunta muy básica, pero a la vez es realmente qué quieres. Porque, a ver, hay campañas que no son para ganar. O sea, bueno, hay campañas que son para ganar, ¿no? Me quiero lanzar y quiero ganar. Hay campañas que pues, no quiero ganar, no es la meta, pero me quiero posicionar o quiero que me vean para la siguiente elección. O hay campañas que es para restarle votos a otra candidatura. Hay muchas estrategias o muchos tipos de campañas. Tienes que definir primero qué es lo que quieres. ¿Tú qué quieres? Segundo, definir quién es tu electorado.
de repente, por ejemplo, en una campaña, no voy a decir nombres ni municipios, pero por ejemplo, había una candidata que justo me decía, no, 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 es que hay que ver porque aquí yo traigo muchas propuestas para la gente de la tercera edad, para los abuelitos, para tal, tal, tal. Muy padres, muy, eh, algo innovadoras, ¿no? Las propuestas que traía, pero no vio nunca el padrón electoral, porque la mayoría de los votantes eran jóvenes. Entonces, obviamente, pues la mayoría del electorado, pues no le va a interesar las propuestas que está haciendo la señora. O por ejemplo, igual otro candidato que de repente no vamos con el TikTok porque es lo de moda, innovador y hacía trends y hacía bailes y demás. Y de repente es como de, oye, pero tu colonia es de personas mayores, o sea, de adultos y adultos mayores. Como por qué el TikTok. Es que lo que está de moda ahorita en todas las redes sociales, o sea, sí, pero tu electorado no es ese. Porque aparte iba frente a otro candidato que era reconocido en redes sociales, ¿no? Entonces es como, primero no le vas a poder competir y segundo, no es la mayoría del electorado. Tu partido político es un poco más conservador pues, y trae la bandera justamente de la familia que está muy bien para tu distrito. Entonces, enfócate a eso. Entonces, sobre todo tienes que conocer muy bien quién es tu electorado, quiénes van a votar por ti. También obviamente no hacer cosas que se vean, porque hay muchos que con tal de ganar el voto hacen cosas que se ven falsas. La gente no es tonta. La gente se identifica luego, luego, si es real la persona o lo está haciendo muy forzado, ¿no? Eh, Esas serían como las básicas y por último, pero yo creo que es lo más fuerte o el principal error que tienen la mayoría de los candidatos que con un solo mensaje quieren llegar a todos. Con un solo mensaje quieren llegar a los adultos mayores, quieren llegar a las madres, quieren llegar a los hijos, quieren llegar a los jóvenes, quieren llegar a la comunidad LGBT, quieren llegar a los empresarios, con un solo mensaje. Obviamente no se puede, pero creen que con un solo mensaje van a poder hacerlo. Y hoy en día no se puede. Tienes que darle un mensaje a cada nicho, un mensaje por cada problema. O sea, tienes que solucionar problemas en cada uno de tus mensajes. ¿Para qué? Para que puedas llamar la atención, para que pueda crear conexión y puedas hacer un llamado a la acción y la gente accione o reaccione a tu mensaje. El otro día pensaba en esto que estás diciendo muy bien de segmentar y demás, que a veces pareciera como que hay una falsa interpretación en la que uno dice, bueno, hay marcas, pero no todas las marcas son iguales. Entonces, un candidato, por ejemplo, puede creer que la marca de su partido es lo mismo que su marca personal, ¿no? A veces dice, bueno, pero el partido hizo esto, ¿no? Bueno, pero lo que estás haciendo, realmente lo que hace el partido impacta en tu marca personal, o a veces el candidato está en una situación de gobierno, ¿no? Bueno, pero el municipio hizo esto, ¿no? Bajo mi gestión, pero eso está impactando en tu marca personal. Entonces, notás que hay como una confusión en cuanto a esto, pero bueno, yo soy, no sé, yo soy el intendente, o yo soy el congresista, o yo soy. Sí, pero una cosa es la marca Congreso, otra cosa es la marca municipalidad, otra cosa es la marca del político. ¿Qué pensás un poco respecto de esto y de estas confusiones que se dan en el mundo electoral? Mira, ahí depende la estrategia que se deba de usar, depende el contexto y el escenario político. Eso es fundamental. Como tú muy bien dices, de repente en la política se cree que todo es un guión o un decreto, ¿no? Entonces todo el mundo dice, no, es que esto es esto y esto es esto y así debe de ser. Y no, todo puede cambiar. En un escenario político y sobre todo si estamos en campañas políticas, todo cambia por alguna situación que dependa de nosotros o no, por alguna situación natural, por alguna situación tecnológica, digo, lo vimos en la pandemia, todo cambió a partir de la pandemia, la forma en cómo nos comunicamos. O sea, avanzamos,
Antes de pandemia recibíamos más o menos, eran 3,000 impactos de noticias y de anuncios, bueno, de anuncios y demás, por hora. Hoy en día recibimos más de 8,000 impactos, si no es que más, por hora. ¿Por qué? Porque traemos el celular, traemos la computadora, traemos el iPad, traemos la televisión, el radio, periódicos. O sea, ¿cuántos impactos no recibes? Entonces, todo el contexto y el escenario político también depende mucho de ello. Por otro lado, hay campañas, por ejemplo, donde sí conviene traer mucho la marca partido. ¿Por qué? Porque la zona, porque el contexto político, porque la gente, los electores reciben bien esa parte, pero hay campañas donde de preferencia pone el logotipo chiquito y el nombre de la persona grande. ¿Por qué? Porque se vota por las personas. Hoy en día ya no es, y esto es en toda Latinoamérica, y seguramente tú lo has de vivir también ahí en Perú, hoy en día ya no existe eso de la lealtad política, en cuestión de que yo estoy en tal partido y ahí me voy a morir en ese partido. ¿Por qué? Porque ya vimos que existen alianzas entre varios partidos políticos que que de repente nunca creímos haberlos visto juntos. Existen los políticos que pasan de un partido a otro, existen grupos de liderazgos sociales o grupos sociales organizados que van de un lugar a otro. En fin, eso también influye en la visión de las personas. Entonces, todo ese contexto y todo ese escenario político depende mucho cómo lo vayamos a usar. Si es para una imagen, si es totalmente diferente la imagen partido, la imagen personal, ¿no? Del político, de la política, y también se podría decir que el de campaña. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en México ahorita existen alianzas grandes, las dos punteras, es el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Que son los tres partidos que siempre ha habido toda la vida y que los tres no se podían ver ni en pintura. Hoy en día están juntos. Contra el tema de los de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, que el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo son como porque el Verde Ecologista estuvo con el PRI, el Verde Ecologista estuvo con el PAN, estuvieron y ahora están con Morena, ¿no? Y el PT siempre ha sido enfocado un poco más hacia la izquierda, entonces, pero es un partido muy pequeño. Es como Morena contra el resto, más básicamente. Ajá, básicamente. Y justamente ahí el tema, te das cuenta que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, la ola de Morena, porque iba de candidato Andrés Manuel López Obrador en la presidencial, fue una ola que fue muy complicada para toda la oposición, donde literal había candidatos que no hacían campaña, pero o sea, pero como iban con las siglas de Morena, con el partido, ¿no? Con la imagen partido ganaban. Pero hoy en día es totalmente lo contrario y creen que va a ser igual que en el 2018. Y no. Ahorita se está votando más, por ejemplo, por la persona. ¿Quiénes los candidatos? Entonces, sí hay que ver cada uno de los proyectos y dependiendo de eso ver si se trabaja sobre marca partido, marca personal, marca de los candidatos o dependiendo mucho, ¿no? De justamente esa parte de cómo manejarlo. Pero sí depende muchísimo, muchísimo del contexto del escenario y el escenario político en la demarcación. Claro, muy bien. Estaba pensando en esto de que poníamos el ejemplo de cuando uno llama a un consultor político, ¿no? Y te habrá pasado, bueno, que alguien te llamó y alguien te dijo, bueno, una de las cosas que más me interesan, además de tu saber, tu especialidad y tu experiencia, es que necesitamos refrescar un poco y tener una vida, perdón, una imagen sobre lo que nos está pasando como partido o a nuestra campaña, un poco externa, ¿no? Esa perspectiva que te da el que tiene de afuera. Pero pensaba también en que muchas veces, y lo he visto mucho trabajando, y muchos consultores, que, bueno, quizás en esto de ponerse la camiseta o lo que requiere el candidato, ¿no? Bueno, vení, llegó el consultor, listo, que el consultor salía, el consultor está todo el tiempo con nosotros, el consultor va a los mítines, va a los eventos, va a la prensa, o sea,
el consultor termina convirtiéndose en un partidario más, quizás hasta el primer partidario, ¿no? ¿Cómo manejas eso? ¿Hasta qué punto lo recomendás o no lo recomendás? ¿Cómo te gusta trabajar como consultor político con tus clientes? Mira, yo soy una persona muy objetiva y yo literal sí, cada vez que empezamos un proyecto sí les digo, a ver, aquí yo soy una persona externa que viene a ayudarte. Si veo algo mal, te lo voy a decir. Si veo que algo está bien, también te lo voy a decir. Pero sí, desde el principio les digo, yo sí soy muy concreto de, oye, a ver, esto no está bien por esto, ¿no? Cuando yo creo que es uno de los problemas que tienen tanto las autoridades, ¿no? En gobierno como los candidatos. Todo el mundo les aplaude. Y aquí en México había una frase del viejo régimen que decía, ¿qué hora es? La hora que usted diga, señor presidente. Entonces, y así era, ¿no? Y la mayoría de los políticos viejos así era. Entonces, yo sí les digo, ¿sabes qué? Si hay algo malo, yo te lo voy a decir. Si hay algo que creo que te está dañando y le está dañando a la campaña o le está dañando al gobierno, te lo voy a hacer notar. Si no te gusta ese tipo de cuestiones, pues mejor de una vez lo platicamos y si te gusta adelante, si no, cada quien sigue su vida. Pero ¿por qué? Porque es importante también justamente tener esas referencias y tener a personas que te digan la verdad. Justo lo comentaba en uno de los TikToks, ¿no? Que hicimos ahí de muchas personas que creen que, como la fábula, que creen que tienen el traje más bonito del mundo, porque todo el mundo les dice eso, pero pues están desnudos. Entonces, ahí es importante, yo siempre llego y les digo, el tema está así, llegamos, hacemos primero un planteamiento para saber qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, qué estrategias son las que han estado haciendo, si es que ya tienen algunas. Hemos tenido algunas campañas donde, por ejemplo, he llegado y de repente saber cuál es la estrategia, ¿no? Pues posicionarla. Ok, está bien, ¿cómo la estás posicionando? Vamos a todos los eventos. ¿Cómo? Sí, estamos llevando a la candidata a todos los eventos, pero a todos los eventos de dónde, cómo, cuáles dices que sí, cuáles dices que no. No, a todos los estamos llevando. Ok, y es como de, ¿y en esos eventos qué hay? No, pues la llevamos para que la vean. Y vamos la brigada y le decimos a todos los demás, miren, ahí está la candidata, véanla, y acérquense y tal. Y es como, ok. Sí, 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 a Entonces, cualquier lado ya la cantidad. sí, 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 exacto. Entonces, obviamente sí se planteó, y le dije a la candidata, ¿sabes qué? A ver, no tienes estrategia, o sea, no sirve de nada ir a todos los eventos. A cada evento que tengas, o sea, que vayas a ir, vas a ir por algo. O sea, no puedes ir nada más por ir. No te pueden ver en todos lados nada más por verte, porque si no ya es como de, otra vez ahí está la candidata, ¿no? Eh, entonces, sí te dije, tienes que tener estrategias. Se empezó desde cero, literal. Se trabajó otra vez o sea, con todo su equipo, las brigadas, para explicarles qué es lo que tenían que hacer, no nada más decir ahí está la candidata, sino hablar con la gente, sacar información, pedirles sus opiniones, sacar datos, todo, ¿no? Y ahí el tema es ver también con los candidatos, algo que siempre hago es hablar con ellos, ver qué es lo que quieren, qué realmente es lo que están buscando eh, y qué es lo que les gustaría hacer o que la gente se quedara del trabajo que están haciendo ellos. Y a partir de ahí empezar a trabajar sobre el tema pues, del mensaje y demás. Bueno, en este ejemplo que recién ponías, ¿no? De la candidata que iba al evento y antes también hablaste un poco del TikTok, ¿no? Bueno, hoy los que estamos en el mundo este de la asesoría política, a veces decimos, bueno, hoy hay una nueva comunicación o se puede entender la comunicación desde un 360 grados, ¿no? Una comunicación abarcativa donde te juntás con tu equipo y arman un plan integral de comunicación, trabajamos en el online, trabajamos en el offline, vemos cuál es, bueno, la especialidad, ¿no? Cómo armamos el mensaje y demás, cómo llegamos, cómo segmentamos, ¿no? Pero ¿cuál es, a tu criterio, la importancia de tener un plan de comunicación estratégica y cómo pensás, ¿no? ¿Cuál es tu concepto sobre la implementación del plan? Que a veces parece que quedara todo en una idea del consultor y se hace algo parecido. Mira, yo creo que si no tienes un plan, no sabes a dónde llegar. O sea, es como un mapa. O sea, ¿cuál es el objetivo? Por eso preguntaba yo siempre al principio, ¿qué quieres?
¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es ganar? Ok, es ganar. Antes de ganar, ¿qué tuviste que haber hecho? Ah, pues ganar la votación. Ok, antes de eso, ¿qué tuviste que haber hecho? Llamar la atención, bueno, obtener seguidores que votaran por mí. Antes de eso, ¿qué tuviste que haber hecho? Ah, tuve que haber hecho esto, esto, esto. Ok, ya llegamos al punto donde estamos hoy parados. Con eso ya más o menos vas creando un plan hacia dónde llegar para llegar a tu objetivo final. Pero si no sabes qué pasos dar, va a ser muy complicado llegar a ese objetivo. Es, por ejemplo, de repente, eh, es como el mapa del tesoro, ¿no? ¿Cómo lo vas a encontrar si no sabes pues, dónde está o por dónde ir? Es fundamental también, y eso es, por ejemplo, uno de los temas que estamos tratando de educar un poquito a las personas, de dar información para que puedan tener esa información. Existen dentro de la consultoría muchas especialidades. Hay gente, por ejemplo, yo me enfoco al tema del mensaje, pero hay personas que se encargan de difundir ese mensaje, ¿no? En redes sociales, el tema digital, y gente especializada justamente en ese tema. Hay otros que son especialistas en la creación, por ejemplo, de videos, ¿no? Que para que ese mensaje se pueda plasmar y llegar a las personas. Hay personas que son encargadas del media training, de entrenar a los candidatos, a las candidatas, para que sepan cómo desenvolverse en una entrevista, ¿no? O cómo, por ejemplo, de oratoria, cómo dar un discurso planeado o no. En fin, o sea, hay muchos especialistas dentro de la consultoría. ¿Por qué? Porque de repente hay algunos candidatos que creen que tienes a un consultor y ya tienes a un todólogo. Entonces, ahí de repente es complicado justamente para los compañeros del gremio, que de repente es como de, no, pues ya hasta soy coordinador de agenda y ya soy particular y ya soy asesor y ya, ¿no? Hay campañas donde pues, sí no puedes, o sea, por tema financiero no se puede tener un gran equipo, ¿no? En general. Pero a ver, si estás bien organizado o bien organizado, si tienes una estructura y un plan bien hecho, con pasos definidos, no tienes que tener tantas personas. Tienes que tener a las personas necesarias y que conozcan del tema para poder dar esos pasos. Pero también el problema es que si no tienes esa estrategia, si no tienes esos pasos, pues va a ser muy complicado que puedas llegar a tu meta. Sabés que hace un tiempo tuve un intercambio de pareceres con un reconocido presidente de una asociación, donde yo le decía lo que vos decís, ¿no? Básicamente es mi forma de concebir, ¿no? De que hay que armar equipo, de que hay que rodearse de los mejores, de que el mundo va cambiando y de que, bueno, hay gente que lo puede hacer mejor que uno. Y él, y que la figura del todólogo cada vez iba más en desmedro. Y él, y te hablo de alguien muy reconocido, ¿no? De alguien que tiene mucha experiencia, trascendencia, ¿no? En esto que decimos, que parece hasta obvio, que parece que hoy día nadie se atrevería a criticar. Sin embargo, él me dijo que no coincidía con esta postura, aun cuando yo sí coincido, ¿no? ¿Por qué? Él me decía, no, yo creo en la postura del todólogo, porque el todólogo es el médico clínico. Dice, vos vas al médico clínico y el médico clínico es el que después te deriva, ¿no? Yo personalmente pienso que, bueno, hay tantos problemas en las prestaciones de salud de todos los países que uno en definitiva agarra el médico que esté, ya ni siquiera el clínico, agarra el de guardia, agarrás al que, con que alguien te atienda, ya estás feliz, porque hoy día hay un problema prestacional de salud en todos los países, ¿no? Pero creo también que ya la gente en este aspecto, también en el aspecto médico, ya va buscando, tengo 50 y ya me toca hacer el chequeo cardiológico. Tengo 30, bueno, tengo que mirar el tema del cáncer de mama. Ya hay un acudir al especialista. ¿Crees que hay más conciencia o no? ¿O todavía estamos en la época del todólogo en las campañas electorales? Mira, a ver, una cosa es saber de la mayoría de los temas, porque como consultores debemos de saber el tema digital, el tema de imagen, el tema de media training, pero, o sea, como el tema médico.
todos tienen un tronco en común y después se especializan, ¿no? Si nos vamos a esa, justamente lo que te decía él, vamos a tomar justamente su idea. Hay un tronco en común en la medicina y después, ¿qué pasa? Se especializan. Porque, a ver, también sí tienes que saber un poco de todo para ver dónde está fallando y de ahí checar, oye, esto está mal, esto no me suena bien, hay que mejorar esta otra parte. Pero la especialización, como bien dices tú, eso es fundamental, porque también regresemos al tema médico. Si yo me siento mal del corazón, no voy a ir al dentista. O si me está doliendo el pie, pues no voy a ir con el traumatólogo, ¿no? O en un encefalograma. Mm, claro. O sea, sí, sí hay cosas que son especialidades que sí se requieren para justamente ese tema. Habrá algunos detalles que a lo mejor sí te podemos apoyar, ¿no? A lo mejor es como de, oye, pues a ver, estos consejitos sencillos, va. Pero ya, si quieres tener una buena estrategia, un buen asesoramiento, sí se requieren personas con conocimientos. Aquí en México, por ejemplo, ahorita se están dando mucho el tema de los debates. Y como sabemos, en la era del Internet, pues lo que se replica no es lo más bueno, ¿no? Lo mejor. Si no se Sí, sí. replica, Me los vi memes. me vi los dos debates presidenciales que te digo que me encantó, fue una carnicería. O sea, para el público así, tipo mirar Netflix, estuvo entretenido. Sí, exacto. O sea, y lo que se viraliza son los memes, ¿no? Y no solamente la presidencial, sino para los gobernadores, para presidentes municipales, inclusive para diputados, lo que se viraliza es las fallas que han tenido. Y de repente sí dices, sí necesita urgentemente un asesor. Digo, a ver, hay un candidato, me parece que fue en Nuevo León, eh, por el Día de las Madres, el 10 de mayo aquí en México, se puso en pleno debate a cantarle una canción a las madres. Así. O sea, de repente sí dices, o sea, está bien el detalle, felicítalas, pero hasta ahí no necesitas cantar en un debate donde tienes el reflector, donde tienes la única oportunidad para que te vean la mayoría de las personas, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿sabes? Entonces, sí se requiere especializaciones, sí se requiere un equipo. Eh, Te digo, a ver, si estás, yo se los he dicho, el problema de la mayoría de las campañas es el tema financiero, porque no hay dinero que nos alcance. Porque si tienes mucho, de repente haces cada tontería que al final del día luego hasta te falta. Y si tienes muy poco, tienes que ajustarte y también te va a faltar. Entonces, la forma más viable es organizarte bien, tener una estrategia clara, los pasos que tienes que tener, y con eso te vas acomodando, ¿no? Porque sí es fundamental, pero ¿cómo vas a hacerlo? Con gente especializada, con gente que sí realmente sepa hacer las cosas. ¿Qué es lo que ocurre en varias campañas? Y me ha tocado de repente estar en algunas que nos hablan ya con la campaña arrancada, que nos dicen, ¿saben qué? Esto no está jalando. Ok, a ver, vamos a ver. Y de repente pusieron al compadre a dirigir la campaña porque el compadre conoce a todos los de ese municipio y es muy querido por todos los del municipio, según esto, pero no tiene ninguna experiencia en una campaña electoral. O porque de repente el de las redes sociales es que es el sobrino del candidato, porque le sabe, siempre está ahí en Facebook y en Instagram, pero no sabe llevar una campaña política, no sabe llevar campañas digitales. Y así, o sea, ese es típica campaña en Latinoamérica, ¿no? Porque lo hemos visto en varios países, que justamente ocurre este tipo de cuestiones, que de repente cuando ven que no está funcionando, nos llaman, ¿no? Aquí en México justamente ahorita faltan 16 días para que termine la campaña, ¿no? Hace, ¿qué fue? Apenas hace 2 semanas nos hablaron para una campaña, para llevar a la campaña de todos los candidatos de ese estado de la República, de un partido. Obviamente, pues, A 2 semanas. bueno, hace 2 semanas, o sea, a un mes de que termine la campaña. O sea, obviamente lo que hicimos fue decirles, mira, hicimos el mapeo, le dijimos, si a lo mejor se puede ganar un municipio y por el candidato, porque lo conoce todo el mundo, no por el partido y no por la campaña. A lo mejor se puede ganar un distrito local y un plurinominal, que son los de representación proporcional.
a lo mejor se puede llegar a ganar esto si se hacen estas cuestiones. Estamos tratando de que se logre, pero es muy complicado con ese partido y justamente en ese estado de la República, ¿no? Mm. Porque también obviamente pues existieron muchas fallas durante toda la campaña, y demás. Pero sí, sí, yo creo que sí es necesario el tema del asesoramiento y la consultoría en cuestión de especialización. Recién estabas trayendo a colación el tema del debate, ¿no? ¿Cómo se prepara a bueno, lo que se pueda contar en un Zoom, ¿no? ¿Cómo se prepara a un candidato para un debate electoral, ¿no? Yo tengo esta idea de que, bueno, la gente de alguna manera le encanta el debate y por eso los debates tienen tanta audiencia justamente por el circo electoral, ¿no? Esta parte del quién es más fuerte, el ataque, la lámina más poderosa, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente eso se traduce en voto, ¿no? El debate realmente, quien lo gana, yo creo que la gente va al programa por eso, pero termina eligiendo por ahí al que más le cierra por un montón de otras cosas, ¿no? No solo por el debate, quizás el debate es el momento del indeciso, del que llegó hasta ahí todavía, ¿no? Pero el que ya tenía definido el voto ya lo definió, raro que cambie, pienso yo, en un debate. Entonces, ¿cómo preparás a tus candidatos de cara a un debate? ¿Cómo haces para que mejoren y dar lo mejor de sí? Primero yo creo que un debate no se gana ni se pierde. O sea, bueno, puedes perder mucho, pero no es como que se gane. ¿Por qué? Porque un debate, como bien decías tú, primero lo ven las personas que están politizadas o que les interesa el tema político, ¿no? No son tantas. Segundo, la mayoría también de los que ven son personas que ya saben por quién van a votar, porque al estar politizados ya deben de tomar o tuvieron que haber tomado alguna decisión. Y yo creo que los debates es muy raro que eh, los indecisos puedan de repente solamente ver el debate y con eso definirse. Porque también existe parte del debate, el post-debate, que es algo muy importante y que varios candidatos o, bueno, equipos de campañas no lo ven. El, por ejemplo, las mesas de análisis en medios de comunicación, ¿no? Esos son importantes también, porque de repente no les gusta ver el debate a algunos, pero sí ven las mesas de análisis de su noticiero favorito. Entonces, obviamente tiene que haber un equipo de personas ahí, ¿no? En ese tema exclusivamente del post-debate, con cosas que tiene que haber hecho el candidato o la candidata en el debate para poder difundirlas. El tema de la preparación, justamente aquí en México lo vimos en el primer debate, nosotros conocemos a una de las candidatas, a Xochitl Gálvez, que pues, ya tiene trayectoria política, siempre ha sido de una forma. En este primer debate la vimos con un traje sastre cuando siempre va de huipil. Huipil es como una frazada tradicional aquí mexicana, pues ella es de origen indígena, entonces siempre la vemos de huipil y ahí la vimos maquillada con un traje sastre que hasta se veía como incómoda y traía como mucho el discurso, o sea, un discurso se veía muy cuadrada. Y justamente ella saliendo del debate dijo, no me sentí yo. O sea, yo veo, ya bueno, los asesores los voy a mandar a la fregada. Ya el siguiente debate lo voy a hacer yo me voy a asesorar y yo lo voy a hacer como yo quiera. Y lo vimos en el segundo debate, iba de Whipil, iba normal, se vio la diferencia. Porque no, o sea, por más allá que quieras asesorar y crearle la estrategia a un candidato o a una candidata para un debate, tiene que ser ella o él mismo. No podemos ponerle un personaje. ¿Por qué? Porque se va a ver mal, se va a sentir mal. La política siempre sale, ¿no? El tema del debate entre Nixon y John F. Kennedy, ¿no? Que se veía en el primer debate televisado, pues, se veía el otro sudoroso, el otro pues, todo galán, o sea, las cámaras le favorecían, al otro no. Ese tipo de cuestiones sí son muy importantes. Vemos en debates, por ejemplo, gente que se siente incómodo
que no le gustan, por ejemplo, las cámaras o se ve incómodo y la gente lo siente. Entonces, sí es importante, por ejemplo, siempre es recomendable hacer un ejercicio en un lugar como si fuera el set, de preferencia si se puede en el mismo set donde va a ser, hacer un ejercicio como si fuera un debate. ¿Para qué? Para que la persona se sienta eh, como en un lugar que ya estuvo, ¿no? En un lugar como que ya conoce, que se sienta esa seguridad. ¿Para qué? Para que pueda dar a sentir que está seguro. Claro. Porque si de repente llegas a un lugar, no sabes ni dónde está la cámara, ves luces, ves todo, pues es como, ay, ¿y ahora dónde estoy? No me siento como tan seguro, no sé si me veo bien, no sé si me veo mal, ¿sabes? Ese tipo de cuestiones. Eso sí es fundamental. Segundo, repasar y realmente saber lo que vas a decir. Si bien hay preguntas o hay ataques que tienes que reaccionar rápido, hay temas que ya están establecidos. Entonces, saber tener esa seguridad y esa tranquilidad de qué es lo que vas a decir, eso ayuda mucho también. Porque de repente hay personas o hay candidatos que inclusive, por ejemplo, hasta déjate los debates, los discursos en mítines políticos, que llegan y ni siquiera leen el discurso. Y la primera vez que lo leen es cuando ya lo están diciendo. A mí me tocó con varias autoridades que les decía yo, lean antes el discurso. No, 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 yo ahorita me lo dan y ya nada más le ponen la letra grande y con eso lo leo rápido. Y luego hay palabras que no pueden pronunciar bien por X o Y razón, o que se traban, o que no saben cómo se dice bien, o ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Yo creo que la preparación es fundamental. De hecho, ahí yo no soy especialista en este tema, pero, por ejemplo, con otros compañeros, con Ignacio de Moya y con Andrés de Colombia, Ignacio de España, platicábamos justamente de este tema. Y lo principal y lo que siempre se tiene que hacer es estudiar lo que vas a decir, ¿no? La preparación es fundamental. Saber qué vas a decir, estar tranquilo, estar cómodo, es decir, en cuestión de vestimenta, de cómo me veo, si me dejo la barba o no, si traigo lentes o no, cómo yo me sienta, tengo que estar bien yo como candidato, como candidata. Segundo, estar bien preparado, es decir, saber qué es lo que voy a decir y ser yo mismo, no tratar de ser algo más o alguien más. Bien, bien. Antes hablábamos nos contabas este ejemplo de- de que te llamó gente digamos, su situación era bastante crítica y en un mes, bueno, ahora están trabajando y en un mes tienen elecciones, ¿no? Y me hiciste recordar en cuántas veces uno, porque una de las cosas que adherís y que yo también adhiero es hay que tener un plan, ¿no? Un plan que sepamos hacia dónde queremos ir. Y a veces el plan es bueno, pero bueno, hay diferentes circunstancias. A veces el contexto no ayuda al plan. eh, También estamos compitiendo con gente que tiene sus propios planes. También hay veces que nos ganan de mano en algo o hacen algo mejor que nosotros o tienen una ejecución mejor o presupuesto diferente. Bueno, hay diversas situaciones como en la vida misma en la que el plan era bueno para un determinado momento, pero el momento actual pareciera que ese plan habría que mejorarlo o hacerle algo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando te llega la crisis? ¿Qué hacemos con el plan? ¿Cuál es como asesor tu visión sobre ese momento en el que no estamos midiendo como quisiéramos y creemos que el plan está fallando? A ver, de eso me acuerdo mucho de una campaña política en la que estuve, es una campaña interna, una precandidatura presidencial aquí en México. Yo estaba muy joven, yo coordinaba la parte de jóvenes, justamente de esa precampaña a nivel nacional a la presidencia de la República. Eh, Tuvimos un tema porque al principio iba arriba, puntero de las encuestas y demás para poder tener la candidatura presidencial ya externa y de repente empezó a caer, 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 ¿no? Ya obviamente pues ahí me di cuenta de que el tema de la estrategia estaba muy mal, no estaba funcionando, no había cambios, no la cambiaban y yo así de, tenemos que hacer algo. Hablé con el candidato, en ese momento, creo que, es que no me acuerdo qué fechas fueron. Me parece que fue en el 2011, por ahí del 2011.
Eh, y justamente le dije al candidato, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Necesitamos refuerzos. Me dijo, ¿qué opinas o qué tenemos que hacer? Dije, pues déjame hablar a un consultor a nivel internacional, un consultor choncho, para ver qué nos dice. Pues conseguimos que JJ Rendón, seguramente los conocen varios, Ujú. viniera, ¿no? Viniera aquí a México, tuvimos una reunión, dejó a alguien de su equipo, estuvimos trabajando con él para ver qué es lo que se podía hacer, regresó, nos dijo algunos temas, qué es los cambios que se tenían que hacer urgentes, totalmente de acuerdo con todos los cambios, pero el candidato no le gustó la idea, decía, es que ustedes no saben cómo se mueve México, ustedes no saben el contexto mexicano, y bla, bla, y es como de, a ver, ellos son expertos en el tema, ellos son asesores a nivel internacional. Si alguien sabe cómo hacer cambios de estrategia, son ellos. Y el candidato no quiso. Dijeron, bueno, está bien, nosotros nos retiramos, hasta luego. Entonces, ahí, primero, el candidato debe de tener esa serenidad y esa humildad para poder recibir esos feedbacks, esa retroalimentación que los asesores y los consultores le dan. Los consultores y los asesores somos personas externas, como lo decía hace ratito, que estamos para ayudar a proyectos. O sea, a mí me da igual si es de su agrado o no. Son cosas que se tienen que hacer para llegar a un objetivo. A lo mejor es como de, es que no creo en esto. Ah, bueno, a ver, pero si tu ética, valores, principios, X o Y, digo, yo jamás voy a decir algo en contra, algo que no sea ético, algo que sea ilegal o demás, eso no. Pero si tú no coincides con estas formas o estas estrategias y demás, ok, está bien, pero si te están dando como ciertas indicaciones es por algo. Si tú contratas a un asesor, si tú contratas a un consultor, es por algo. No es como el médico de, oye, pues tienes que hacer esto para poder. No, 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 ¿sabes qué? No. Yo nada más me echo un té y ya, con eso. Ah, bueno, ¿no? Pues ya sabrás si te recuperas o no. Aquí el tema es, para cambios de estrategias, sí es fundamental tener a personas que sepan hacerlo. Si tú ya tienes dentro de tu equipo personas que sepan dar esos golpes de timón porque de repente son necesarios, pero tienes que tenerlo muy bien planeado para que no colapse, lo puedes hacer. He visto de repente campañas que cambian radicalmente y no jalan. Por ejemplo, aquí tuvimos una candidatura presidencial donde a la candidata le cambiaron 4 veces la imagen, pero en plena campaña. De repente a una mujer la ponen al inicio con spots, con todo oscuro. Cuando dices, a ver, como una mujer que da a luz, ¿no? Primero, que trae toda esa imagen porque era madre de familia y demás, sus hijas estaban muy metidas en el tema de la campaña. A ver, ¿cómo la pones en obscuridad? ¿Cómo la pones con trajes negros? ¿Cómo la pones? O sea, no, al contrario, le tienes que dar luz. Obviamente cambiaron radicalmente la imagen, pues la gente se quedó como de, a ver, no, no, que estaba toda oscura, ahora está toda de blanco, y ya está la visten de blanco. Y luego le cambian la imagen, el look, antes estaba como medio juvenil, ahora ya parece más señora. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Esos cambios de timón, pues la estrategia no funcionó. ¿Por qué? Porque pues, la gente decía, oye, si esta cambia de cada mes o cada semana de imagen, pues algo debe estar ocultando. Perdió ¿No? credibilidad. Inconscientemente creen eso. Entonces, esos cambios de timón, esos cambios de estrategia deben de ser algo planeado, pero muy bien planeado, con gente especialista en el tema. Que justamente, por ejemplo, el equipo de JJ Rendón era, a ver, vamos a hacer estos cambios, pero tiene que ser paulatino. Primero se tiene que hacer esto, después esto, de esta forma. Es como, ok, pues sí tiene lógica. Porque si de repente de estar llevando una campaña de esta forma y de repente es como, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer diferente acá. No, pues, o sea, hasta todo el mundo se va a quedar, hasta los mismos que están apoyando esta campaña se van a quedar como de, ¿qué pasó? Yo estaba apoyando al otro candidato, ya me cambiaron el candidato, ok, casi, casi. Entonces, esos cambios de timón sí tienen que ser muy bien planeados, tienen que estar muy estructurados y lo tienen que hacer gente que sepa, sobre todo para ese tipo de crisis,
el manejo de crisis es fundamental y no muchos saben utilizar, o sea, saben manejar el barco en tiempos de crisis. Y volviendo al tema de las redes sociales, ¿no? Estos últimos años hemos hablado mucho de la figura de estas personalidades outsiders, esta gente que han aparecido y que generalmente no vienen de un partido tradicional y han hecho su campaña, bueno, generalmente se da siempre el mismo patrón en redes sociales. Y pienso que el caso por ahí que más pegó, no es el único, pero el caso que más pegó puede haber sido el de Milei, ¿no? Al menos en los últimos tiempos, que mm, una persona, digamos, que su fuerza política era él y otra congresista más, o sea, no tenía fuerza política. Estaban en el Congreso, eran dos por el Partido de la Libertad, en un Congreso de 130 personas y bueno, llega a ser presidente desde ahí. Más allá del mensaje, que me parece que del mensaje podemos hablar, creo que tendríamos que hablar con un especialista del mensaje sobre el mensaje de Milei, pero bueno, es como que del mensaje ha hablado todo el mundo, ¿no? Todo el mundo ha hablado del mensaje de Milei, lo disruptivo. Pero ¿cómo se hace, cómo hace una persona como Milei u otro? ¿Cuál es la estrategia digital que uno puede tener en una campaña electoral, ya metiéndonos de lleno en redes, ¿no? Porque esta gente su campaña fue en redes. Después, claro, explotó tanto las redes que después hizo un efecto de escalar, ¿no? Un efecto en el que ya los medios lo querían, en el que ya la gente lo quería, en el que lo invitaban de otros países, pero esto empezó en redes sociales. ¿Cuál es cómo se diseña una estrategia digital de campaña electoral? Mira, yo creo que con él no fue solamente el tema de la estrategia digital, sino si te has dado cuenta, por ejemplo, en varias campañas y varias elecciones en Latinoamérica, ¿qué es lo que está ocurriendo? Están ganando los extremos. Los extremistas han estado obteniendo el poder. Y eso lo hemos visto desde hace ya varios años, ¿no? Por ejemplo, en Brasil estaba Lula, Dilma, de repente Bolsonaro, y de repente otra vez Lula. O sea, de extremo a extremo. Bueno, Chile, ¿no? Bachelet, Piñera, y de repente ya con Boric. Y así, o sea, y así nos podemos ir muchos candidatos a la presidencia de que van de extremo a extremo. ¿Por qué? La gente está harta de los políticos y debemos de ser realistas en ese tema. La gente ya no cree tanto en los políticos. ¿Por qué? Porque les han quedado mal, porque no cumplen las expectativas que tienen. ¿Qué ocurre con los extremos? De repente hay alguien en el poder y el extremo va y le tira a esa persona que está en el poder y empieza a dar soluciones fáciles a problemas que han tenido toda la vida y que partidos tradicionales no han podido resolver. Pero estas personas, que son los extremistas, dan soluciones fáciles. Eso sí, jamás dicen el cómo lo van a hacer. Pero esos extremistas dicen, yo voy a hacer esto y lo voy a solucionar y tal, tal, tal. Y es como de, no, pues sí es cierto, sí, tienes razón. No, pues qué fácil. No, pues vamos a votar por él. ¿Qué ocurre? Llegan al poder, no cumplen las expectativas, pues vámonos por castigo, vámonos al otro extremo y vamos a votar por el otro extremo. Eso ha hecho que los mensajes que se utilicen en redes sociales tengan tanto impacto, ¿no? Si te fijas también, otra de las cuestiones que han utilizado la mayoría de las campañas presidenciales en Latinoamérica de los extremistas es el tema del nacionalismo. Siempre tienes a alguien, a una persona que es el villano. Es el que por culpa de ellos estamos como estamos. Por culpa de ellos tú no progresas. Por culpa de ellos tienes muy poco dinero. Y dependiendo, porque a ver, hay extremos tanto de izquierda como de derecha. ¿Y quiénes son los villanos? Si son los de izquierda, los conservadores. Si son los de derecha, los progres. Si son o sea, si son los migrantes o son los ricos, los pobres, o sea, empieza a hacer esa división y se hacen de cotos de poder. Y lo hemos visto no solamente en Latinoamérica, en España, el partido Podemos de ultraizquierda y el partido Vox de ultraderecha. Entonces, y son extremos y que tienen la misma estrategia, solamente que en diferente posición política. Entonces,
Si eso lo llevamos al tema digital, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchos, sobre todo ahorita los jóvenes, hay muchos que le saben ya al tema digital. Una de las cuestiones en el tema digital que o sea, no se puede hacer tanto en el territorio, es decir, en tierra, es la segmentación tan fina, la segmentación tan precisa que sí puedes hacer en redes sociales. ¿Por qué? Porque le puedes llegar a cierto sector, en cierta zona, de cierta edad, de ciertos intereses. Entonces, lo que te decía yo, el tema del mensaje es muy importante, porque a ver, si le hablas a una madre soltera, por decir algo, a una madre soltera, no es lo mismo, no es el mismo mensaje que le puedes dar a una gente de la tercera edad, o no es el mismo mensaje que le puedes dar a un joven que apenas va a votar por primera vez. Tienen que ser ahí, por ejemplo, tres mensajes totalmente diferentes, porque tiene que ser un mensaje para la persona de la tercera edad, un mensaje para la madre soltera y un mensaje para el joven que va a votar por primera vez. Y dentro de esos tres tipos de mensajes puede haber más segmentaciones. Entonces, el tema digital creo que es fundamental, pero tiene que ser ético. O sea, sí tenemos que utilizar mensajes que nos ayuden a ganar la atención de las personas de forma ética, obviamente, pero ahí podemos segmentar y podemos hacer. Yo siempre con los clientes es, a ver, vamos a hacer un mensaje por cada problema, pero aparte solamente podemos tener, o sea, llamar a la acción por cada mensaje. Es decir, cómo nosotros hacemos los mensajes, sobre todo para el tema de redes sociales. Primero tienes que llamar la atención, tienes que tener un gancho, que se llama gancho o el hook. Ese primero tienes que llamar la atención de, a ver, eso sí me interesa. ¿Por qué? Porque, a ver, en Internet, ¿cómo estamos con nuestros celulares? ¿No? Es como de, no me interesa, no me interesa, no me interesa, siguiente, 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 siguiente. Entonces, y las primeras 5 palabras que digas tienen que ser ese hook o ese gancho que llame la atención, como, a ver, si me interesa eso, me voy a quedar a verlo o a escucharlo. Después de eso, tienes que presentar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema vas a solucionar? Si no vas a solucionar ningún problema, no me interesa. ¿Por qué? Porque tengo suficientes problemas este, para querer tener más problemas. Pero si yo tengo un problema y tú me estás resolviendo ese problema, sí me quiero quedar. Segundo, presentamos la solución del problema. ¿Cómo te lo voy a solucionar? De esta forma. Después vamos a presentar a la persona que te va a ayudar a solucionar el problema. En este caso es el candidato o la candidata. Porque, a ver, a mí me vale si un monito o una monita quieren ser diputados o quieren ser gobernadores o quieren ser presidentes. Pero si esa persona me va a solucionar un problema a mí, sí me interesa escuchar. Pero si esa persona me está diciendo que él quiere algo, pues a mí me vale, yo también quiero muchas cosas. Entonces, la forma en como nosotros creamos el mensaje es que esta persona que es candidato o candidata que quiere tu voto, primero te va a solucionar a ti un problema. Te va a decir cómo solucionaremos ese problema que tú tienes. Entonces sí me interesa escucharte. Y entonces sí vamos a votar por ti. O sea, la idea es esa. ¿Qué es lo que ocurre siempre con un partido político? Digo, con un mensaje de un político. Hola, soy Elio Ruiz. Siempre he vivido en Gustavo Madero, siempre he vivido en tal lugar. Yo soy maderense de corazón y trabajaré por lo mismo de siempre. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, ahorita que, digo, en toda Latinoamérica tenemos problemas de agua, ¿no? Si de repente llega un spot o un video en redes sociales donde te digan, ¿quieres que ya no quieres depender del gobierno para tener agua todos los días? Varios van a decir, a ver, eso me interesa. Eh, Hemos tenido problemas de sequía y cuántas veces te has quedado sin agua o no llega el agua diario a tu casa y bla, 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 no el problema. Existe una solución, existen muchas soluciones, pero muy caras, la mayoría de ellas. Pero existe una que es muy económico y que puedes poner tú mismo en tu casa. Y ahí presentas al candidato, ¿no? Elio Ruiz, junto con un grupo de expertos, te va a enseñar cómo poner un sistema de captación pluvial que tú puedes hacer mismo en tu casa y tú puedes ahorrarte más de cientos, tantos litros de agua aquí. Si quieres saber el cómo y quieres aprender, ven este día a tal lugar, para enseñarte la propuesta o enseñarte la forma en cómo poder hacerlo, ¿no?
partido tal, siempre viendo por ti. Ah, es como de, ok, ya me presentaste una solución, ya me presentaste un problema, tal. Y sí, me presentaste al monito que quiere ser candidato o que quiere ser autoridad, pero me está solucionando un problema a mí. ¿Cuántas personas crees que verían ese video a, hola, soy Elio Ruiz, yo vivo en tal lugar y quiero ser tu diputado para que puedas tener agua todos los días? Ajá, eso me lo han dicho todos los candidatos sabidos y por haber. Ujú. Entonces, esa es la forma en cómo en el tema digital tienes que hacer los mensajes, ¿no? Claro. Bueno, desde nuestra metodología, pues. Sí, 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 muy bien, muy bien. Y en esto de armar los mensajes, yo a veces le digo, sobre todo a los que son candidatos a alcaldes de distritos, que en los tiempos de pre-campaña es cuando mejor también se puede armar un plan de gobierno, porque el mejor plan de gobierno es aquel, creo yo, que surge de la observación. Cuando vos podés dar una respuesta no a lo que quiere escuchar solamente la mayoría, sino cuando tenés una respuesta de aquel que conoce el lugar, ¿no? La respuesta de aquel que sabe que hay una intersección donde los chicos, no sé, se pegan unos palos tremendos todos los días, o donde hay una calle que es la que habitualmente no sé, los hijos y las hijas van a bailar y vuelven y está todo oscuro y los padres no pueden dormir hasta las 4 de la mañana que no ven que se abre el picaporte de su casa, ¿no? Entonces, la observación es un excelente método, pienso, para armar un plan de gobierno y desde ahí también tener propuestas que generen mayor impacto, ¿no? Y que no sean, como bien lo decía, más generalistas, tan generalistas, y que después, bueno, con esta técnica, como vos bien dijiste, se pueda generar una comunicación efectiva. Pero algo que también dijiste recién fue, hablaste de la ética. Y qué difícil que es hablar de ética en campaña electoral. Dificilísimo me parece a mí, porque ¿cuál es el límite? ¿Cuál sería? ¿Lo que es legal? ¿El límite cuál sería? ¿Lo que es no mentir? ¿El límite sería un valor que comparto yo pero que no comparte el otro? Es difícil, ¿no? Yo creo que ahí hay algunos temas. Una vez alguien me dijo, y con esto ya te dejo la pregunta. Una vez alguien me dijo, y una persona de mucha ética, me dijo, mira, yo creo que todo el mundo sabe, el que se mete en política, sabe que lo que se le viene no va a ser tan basado en una vida del mundo de la realidad, porque los ataques que vas a recibir van a ser de todos lados. Va a terminar la campaña y mucho de lo que se dijo tiende a desaparecer. Y lamentablemente, mucho de lo que él prometió no siempre se va a cumplir, al menos de la manera en la que él la prometió. Entonces, se puede diferenciar, se puede hacer una primera división sobre qué es ético, qué no es ético, y una segunda división sobre cuánto de lo que dice el candidato va a poder cumplir y cuánto no. Mira, yo creo que, digo, con todo lo que comentabas, primero, tema del el plan de trabajo o el plan de gobierno es fundamental, el tema de la observación, ¿no? Y también para, inclusive hasta para la creación del mensaje es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú haces un mensaje o haces un plan con lo que tú crees nada más, muchas veces va a ser erróneo, o la mayoría de las veces. Nosotros, ¿qué es lo que tratamos de hacer siempre? Es que hacer el plan tanto de campaña, bueno, y las propuestas junto con la gente, el electorado. ¿Por qué? Porque si tú formaste parte y tus propuestas están dentro de ese plan, de ese candidato, es como si tú no votas por él, es como si tú no votaras por ti. Entonces, si tú formaste tu proyecto con la gente, pues crees que la gente votará por ellos porque pues, ellos hicieron ese proyecto. Entonces, eso es por un lado. El tema de la ética es fundamental porque, a ver, hay candidatos y candidatas de todos lados, de todos los partidos, de todos los colores y de todos los sabores, que de repente sus propuestas sí son como cartas Santa Claus. Son cartas así de que es, ¿en serio estás proponiendo eso? O sea, aquí en México hay uno que dice agua garantizada para todos. Como, ok, ¿cómo lo vas a lograr? O sea, ¿cómo vas a poder garantizar agua cuando hay aquí alcaldías
que llevan mínimo 20 años sin agua. Entonces es como, eso por ejemplo, no es ético. Sabemos que no lo va a poder lograr. A ver, si tú quieres hacer cuestiones así para llamar la atención, o sea, está bien como, ay, sí, vamos a votar por él. Obviamente no lo va a lograr. ¿Y qué va a ocurrir? Que en la próxima elección es como, no manches, tú prometiste esto, pues no lo cumpliste, ¿no? Y seguramente su contrincante, digo, si tiene un buen estratega, lo va a sacar en la próxima campaña, ¿no? Como de este fue el que prometió esto y vean, ya tienen agua, no, ¿verdad? Entonces ahí está. Eh, Justamente ese tipo de cuestiones de la ética sí es importante y es desde las propuestas, saber qué realmente sí se puede y qué realmente no. También hemos visto de repente candidaturas que o sea, proponen cosas que ni siquiera están dentro de su área, ¿no? Que porque es diputado local, pero quiere hacer cosas de senador de la República, es como, no tienes injerencia en ello. A lo mejor puedes hacer una propuesta, pero pues eso que hasta como de ciudadano lo puedes hacer, no necesitas tener ese cargo. Entonces, ese tipo de cuestiones sí necesitamos que haya esa ética y obviamente, pues que las hagan lo que proponen, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí el presidente actual de México, junto con su movimiento, recuerdo que había un tema de, traía una bandera muy importante que era la no militarización del país. Es decir, que los militares regresaran a los cuarteles y que no hicieran temas de seguridad normal, pues seguridad pública, porque hubo un momento donde se salieron del cuartel para poder apoyar temas de seguridad pública. Entonces, todo este movimiento Morena, sus dirigentes, sus principales políticos y demás, hicieron una campaña, marchas, campañas digitales y demás, muy importante. Llegan al poder, una de las propuestas era, llegamos y los militares al cuartel, o sea, ya no vamos a ver militares en las calles. Corte A, va a acabar el sexenio y hoy los militares tienen más poder que nunca. Hasta los hizo administradores de aeropuertos, administradores de las aduanas, administradores. Entonces, ahí es cuando dices, ¿qué está ocurriendo? O sea, tú prometiste esto y está ocurriendo esto otro. Ahí tiene que haber, yo creo que dentro de los políticos, justamente una parte de mesura en cuanto a las propuestas, ¿no? O sea, de ser realistas. Porque también, por ejemplo, hoy en día el presidente aquí de México, al inicio de su sexenio, dijo, nosotros en México, mi reto es tener el sistema de salud mejor, bueno, igual, primero dijo igual que Dinamarca, ¿no? Que en sus primeros 3 años iba a lograr que el sistema de salud fuera igual que Dinamarca. Así, literal, en una conferencia de prensa lo dijo. Sin ponerse Cor- colorado. Ajá, corte A, bueno, vamos a hacer ya el próximo año, ya va a estar todo. Llega el próximo año, no, bueno, ya el próximo, en unos meses, ya va a estar todo. Ya se va a acabar su sexenio y pues está peor que nunca. No hay medicamentos, no hay hospitales, no hay, o sea, infraestructura, etcétera. Entonces es como, ¿para qué lo dices, no? O sea, a lo mejor dices, vamos a tratar de mejorar el sistema público, vamos a tratar de hacer esto, de esta forma. Ok, si lo mejoras, qué bueno. A ver, pongámonos, es como yo cuando hablo con los arquitectos, ¿no? Que de repente los arquitectos siempre, no sé por qué, pero siempre te dicen una fecha y siempre son 2 meses después. Y siempre le digo a amigos arquitectos, a ver, ¿cuál es tu fecha esta? Pues dile a tu cliente 2 meses, 3 meses después. ¿Por qué? Porque sabes que no lo vas a terminar, no hay un solo arquitecto con los que haya trabajado yo que me haya entregado la fecha que me dice. Le digo, es que son como los políticos ustedes. Sí, 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 de A verdad. ver, ¿qué te cuesta darme 3 meses más? Y a lo mejor lo acabas 2 meses, o sea, 2 meses más de la fecha que tenías planeada, pero para mí ya fueron un mes antes de lo planeado. Hasta te lo voy a agradecer y te tardaste. O sea, no lo digas por decir, por quedar bien, porque vas a quedar mal. Es lo Ujú. mismo que le digo yo a los políticos, no sean arquitectos. O sea, Claro. váyanse un poquito más. Si lo logras antes, qué bueno, ya es un plus, pero no abramos la boca nada más por abrir. O sea, porque existen muchos factores, no solamente que dependen de una persona, de la autoridad,
sino dependen de muchas otras cosas, el tema naturaleza, el tema económico, el tema del contexto mundial, bla, 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 ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí el tema ético en cuestión de los políticos. Sabes que en esto de que uno habla de cosas disparatadas, en Argentina, Carlos Menem, cuando era presidenta, una de las cosas que dijo es que estaba trabajando en un proyecto para llegar a Japón en 2 horas. Lo dijo públicamente. Cómo era a través de un cohete que iba a la estratosfera y vola. No, no, llega un momento que hay un nivel de delirio que piensan que todos los que están del otro lado creen en cualquier cosa que se les diga, ¿no? Yo creo que eso es la impunidad, ¿no? Cuando ya sentís que sos como Dios, lo que decís, el otro te va a aplaudir. Y probablemente lo hayan aplaudido. Después se dieron cuenta de la locura que estaba diciendo, pero quizás los que estaban ahí presentes lo aplaudieron, ¿no? Qué desfachatez. Eh, Estaba pensando en esto de, bueno, una campaña electoral, pero a veces dices, bueno, hay tanto, hay 20 millones de votantes, 50 millones de votantes, 100.000 votantes, según donde uno vaya. Y digamos, no necesitas todos los votos, vos necesitas los votos suficientes para ganar. Uno puede mirar también un poco las estadísticas, ¿no? Con cuántos votos ha ganado, por ejemplo, ese distrito, como para empezar a manejar algunos datos ciertos de los votos que uno necesita. Y en esto de que hablabas, me hiciste pensar en cómo diferenciarnos, ¿no? De los otros candidatos, ¿no? Que también eso me parece que, bueno, cuando uno arma el mapa, pienso que ahí está también la tarea del asesor, ¿no? Los candidatos no pueden ser todos iguales. ¿Cómo pensás en esto del FODA del candidato? O explicar un poco también a nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué es esto de diferenciarse de otros candidatos? ¿Cómo te puede ayudar en tu campaña electoral? A ver, la mayoría de las campañas en Latinoamérica son muy similares. O sea, literal parece que tenemos un machote, es decir, como un patrón, o sea, un patrón que las lonas, por ejemplo, o la foto, ¿no? Es lo más sencillo. La foto siempre aparece el candidato así, ¿no? La gran mayoría. ¿Y qué ocurre? Aquí está su nombre grandote, el logotipo del partido y la foto ahí del candidato, bueno, así se ve. Y acá el logotipo, el nombre y demás, y ya. Y solamente se diferencian, ¿por qué? Por el color de su partido. Normalmente es así, son muy cuadradas, son todas, la mayoría de las fotos, los colores, todo es muy igual. Entonces, cuando algún candidato hace algo diferente, se nota de inmediato. Entonces, ahí justamente la diferenciación es lo importante. También debemos conocer, como dije al principio, debemos conocer muy bien quién es nuestro electorado, dónde se mueve, qué hace, cómo se comunica. Entonces, ese tipo de cuestiones son fundamentales para poder crear esa estrategia. A lo mejor, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, muy de mucho valor económico, pues a lo mejor la mayoría no está en las calles. ¿Por qué? Porque sale de su casa en coche y regresa en coche y nunca está caminando. Pero hay zonas donde sí la gente de esas zonas sí camina mucho en las calles. Entonces ahí sí puedes tener algunos afiches, algunos cartelones y demás, eh, pero tienes que saber cómo se mueve, cómo se comunica, qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Si tú vas a una zona donde tienen alguna necesidad fundamental y les hablas de esa necesidad, pues te van a hacer caso. ¿Por qué? Porque es una necesidad prioritaria para ellos. Pero tienes que verlo, a ver, ¿qué es lo que ocurre en la mayoría de las campañas y los que están dentro del tema político? Seguramente lo han escuchado. Es que tienes que contar historias en tu campaña. Tienes que utilizar storytelling en tu campaña para poder llamar la atención y contando historias vas a crear un buen mensaje. A ver, el storytelling dejémoselo a Disney, dejémoselo a las películas, a las obras de teatro, dejémoselos a ellos. ¿Cuál es la finalidad del storytelling? Entretener a las personas. Nosotros no queremos entretener a las personas, queremos ganar elecciones. Entonces, yo lo que propongo nosotros le decimos el story do it. ¿Por qué? Porque en vez de storytelling, solamente decir historias, es historias para que hagan algo las personas.
Pues nosotros queremos contar historias para que accionen las personas, para que reaccionen a lo que te estoy contando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Justamente hacemos un cambio. El storytelling, ¿qué es lo que te dice? Siempre hay un héroe, siempre hay un villano, siempre hay un contexto, siempre hay una meta. ¿Qué ocurre con estas historias? ¿Qué es lo que utilizan los candidatos? El candidato, ¿quién es siempre? El héroe. Siempre el villano, ¿quién es? Ah, el opositor, el contrario, el partido contrario o el candidato contrario o candidata. Pero ¿cuál es la meta? Siempre en el storytelling la meta, ¿quién la obtiene? El héroe. Entonces, ¿de quién es esa meta? Pues del candidato. Yo como ciudadano, ¿qué tengo que ver ahí? Nada. Ah, ni me interesa esa historia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nuestra metodología, nuestra forma de cómo creamos el mensaje es totalmente radical. ¿Por qué? Porque el héroe no es el candidato y no es la candidata. El héroe es el ciudadano. ¿Por qué? Porque la meta de la historia que estamos contando es una meta del ciudadano o de la ciudadana. El villano, ¿quién es? Pues la persona o la entidad que no deja que esa meta la obtenga el ciudadano. Y el candidato, ¿a dónde pasa? A ser el mentor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recordemos películas de todo tipo. La espada en la piedra. El mentor, ¿quién era? Bueno, Arquímedes, el búho, ¿no? Y el mago Merlín. Del Rey León, ¿quién era el mentor de la película? Ah, pues Mufasa y Rafiki. Pooh, el Kung Fu Panda. ¿Quién era el mentor? Shifu y la tortuga. A ver, ok, pero ellos ¿qué hacían? ¿Le hacían toda la chamba al héroe de esa película para que lograra su meta? No, le ayudaba, le daba todas las herramientas necesarias para que el héroe llegara a su meta. Pues aquí ponemos al candidato como el mentor o la mentora. ¿Para qué? Porque esta persona te va a ayudar a ti, te va a dar las herramientas para que tú puedas llegar a tu meta. Esa historia, pues obviamente sí les va a gustar a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se trata de ellos, se trata de llegar a la meta que quieren buscar ellos, no de una meta de un candidato que su meta es llegar a la diputación o llegar a la gobernatura o llegar a la presidencia. Entonces, ahí justamente ese es el tema de cómo poder diferenciarte de los candidatos, de cómo diferenciarte de otras candidaturas, ser radicalmente diferentes. Y eso es lo que nos ha funcionado ahora. Y, mira, tengo muchas preguntas para hacerte, pero como estoy mirando también el tiempo, voy a elegir una que me parece y que en esto de que hablaste del mentor y demás, el candidato es una persona y pasa por un montón de momentos durante la campaña y, y dentro de esos momentos está la euforia de verse ganador y está el cansancio o también del ver que se acerca la etapa final y esto no funciona o los números no lo acompañan. Pasa, ¿cómo, cómo ayudamos a un candidato como consultores, ¿no? ¿Y qué le recomendás a los candidatos que están del otro lado para tratar de encontrar la motivación en la campaña, la motivación que a veces se pierde, ¿no? Antes de la meta? Una cosa es cuando vas ahí peleando entre el primero y el segundo, y otra cosa es cuando la vida te llevó a estar entre el tercero y el cuarto, y estás viendo que la cosa está más difícil de lo que vos creías, vos sos segundo pero lejano, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas a aquel que iba de ganador, que había puesto anhelos, esfuerzo? Yo siempre digo, el candidato, eh, además de lo que uno ve, él cuando llega a su casa, comparte y habla con su esposa o esposo, sus hijos, habla de sus anhelos, es una persona que sueña y que invita a los suyos a soñar. Entonces, hay como una responsabilidad, ¿no? Que él siente detrás de todo lo que se está jugando su nombre, su integridad, ¿no? Entonces, bueno, las emociones son propias de cualquier ser humano, no importa la posición en la que estés. Y a veces las emociones te juegan en contra según la realidad, ¿no? ¿Cómo lo acompañás, cómo lo ayudás, cómo mantenés viva la llama de la motivación?
ahí, por ejemplo, con algunos de los que he trabajado, siempre es preguntarles, ¿por qué entraste a esto? O sea, realmente, ¿por qué entró al tema de la política? Obviamente, antes de entrar a algún proyecto, nosotros, bueno, yo en lo personal me entrevisto con él o la candidata y siempre es, ¿por qué entraste? Debe de haber alguna afinidad. Y siempre cuando me hablan de que entraron porque quieren cambiar las cosas, porque traían un anhelo, porque traen justo eso, la mayoría de las veces lo acepto esos proyectos. Y justamente la idea es esa. Cuando están de esa forma, porque siempre ocurre, no todas las campañas son como quisiéramos o ocurre lo que quisiéramos, siempre les comento, ¿por qué entraste? O sea, ¿cuál fue tu motivación para entrar? No, pues esto, por esto, por esto. Ok, está perfecto. ¿Y vas a tirar la toalla? Entonces ya no vas por eso. No, pero es que está muy complicado. Ok, pues, hay que hacer un cambio. Tú querías estar aquí por un cambio, querías hacer por mejorar, querías estar aquí ¿por qué? Pues esas personas que creen en ti son las personas que están a tu lado y son personas que has estado apoyando y que te van a apoyar hasta el final. Ya, o sea, en ese momento es cuando se quedan de repente como de, ay, y digo, porque no tienes a una, no tienes a dos personas atrás, o sea, tienes a muchas personas que creen en ti y creen en ese proyecto. De repente cuando sí ya literal es para que no se va a ganar, pues sí, como, ok, vamos a ver qué se puede crear, porque se creó un movimiento, se creó algo, y si están aquí es por algo. Hay que ver qué se puede rescatar, ¿no? No, ya es cuando dicen, no, pues sí, tienes razón. Porque muchas veces como que dejamos de lado eso, que realmente no estamos nada más por una candidatura, sino realmente todo lo que estamos haciendo, que muchas veces llegan los candidatos, pierden y ya se olvidan y dejan todo el trabajo que se hizo tirado, cuando en vez de poder haberlo capitalizado, ¿no? Entonces, y ahí depende de cada persona, pero yo más o menos es lo que platico ahí con ellos cuando se ve estas situaciones. Muy bien, muy bien. Volver a las raíces, al origen. Bueno, estimado Helios, la verdad que ha sido un gusto, se me pasó rapidísimo todo este tiempo, Ah, ya, la pasamos, hora y media. fue genial, la verdad que así, hablando y conversando, te hemos llevado por todos lados, me quedaría una hora más hablando y exprimiéndote. También alguien me dijo, es bueno quedarse con un poco de ganas, ¿no? Significa que también todo esto estuvo tan espectacular que creo en la segunda parte, ¿no? A veces es mejor un poquito más de ganas que estar tan satisfecho. Así que la verdad que muy contento de todo este tiempo. Te llevamos para todos lados. No tenías guión, no tenías nada. Sí, no. Te preguntaste de qué vamos a hablar y te dijimos, de todo. Te vamos a preguntar y ahí Literal, de todo. de todo, y te preguntamos de todo realmente, y bueno, la verdad que hemos aprendido mucho escuchándote e intercambiando también puntos de vista. Así que muchas gracias por este tiempo, hablando, digamos, por las personas que nos han oído. Sabés que este ciclo tiene algo que a veces la gente nos dice, eh, me gusta tanto, pero no tengo la rapidez, me lo han dicho varios, para seguir a un consultor de todo lo que hablan en un momento, que me busco un espacio en el fin de semana para ver esta charla y tomar nota, toman nota de estas charlas y hacen sus planes de campaña, ¿no? Entonces, ojalá que hayamos dejado un frutito, ¿no? En las personas que han estado escuchándonos del otro lado de la pantalla. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y a todo tu equipo por el espacio, por la invitación y cuando gustes aquí estamos para otras charlas.